¿Sientes que algunas de las emociones que experimentas pueden estar causándote daño? El problema es que cuando éstas no se expresan, ese malestar se va acumulando y de un momento a otro, tarde o temprano, nuestra salud lo refleja. ¿Por qué no intentar hacer un cambio? Hoy, en Diálogos en Confianza, los especialistas nos explicarán las consecuencias de no expresar nuestras emociones y nos orientarán acerca de cómo lograrlo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Marisa Escribano. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Y sí, vamos a hablar de la... Primero, déjeme aclarar la garganta, pero vamos a hablar acerca de la represión de las emociones. ¿Cuántas emociones tenemos a lo largo del día? ¿Cuántas emociones sentimos a lo largo de nuestra vida? Y sin embargo, muchas de ellas quedan muy atoradas, muy guardadas dentro de nosotros, reprimidas. Y después esto pues nos causa muchos estragos, porque si bien es cierto que por un lado es importante que también uno pueda reprimir ciertas emociones que son muy fuertes o que son muy dolorosas, también lo cierto es que eventualmente van a salir. Entonces, ¿qué pasa cuando por mucho tiempo o muchos años reprimimos nuestras emociones y pues de repente resulta que nos sentimos mal, que empezamos a somatizar, que no sabemos qué nos pasa, pero no nos sentimos bien, estamos inquietos, a lo mejor tenemos mucha ansiedad o mucha angustia y ni siquiera sabemos de dónde viene? Muchas veces vienen de estos sentimientos o emociones que están reprimidas muy dentro de nosotros. Por eso hoy los invitamos a que se queden, a que participen con nosotros y sobre todo que hablemos acerca de esto, acerca de las emociones y el daño o el beneficio que también nos pueden hacer. Así que acompáñenos. Óscar Virués, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Me da mucho gusto saludarte, mi querida Marisa. Igualmente a todas las personas que hoy nos acompañan. Y de hecho, para seguir el programa en vivo a través de internet, la dirección es www.canal11.mx/diálogos. Las redes sociales están abiertas para que puedan aprovechar el espacio y nos manden desde luego sus preguntas, sus comentarios. Y hay otra forma de ver el programa completamente en vivo también, pero esto es por la página de Facebook de Diálogos en Confianza, el famoso Facebook Live. Y es que si en algún momento deben salir de casa o tal vez están en la oficina, pero van a salir a una cita y no quieren perderse, y de verdad se los recomiendo, que no se pierdan detalle de lo que va a suceder hoy aquí en Diálogos en Confianza, pues entonces se lo lleven en su tableta o en su teléfono inteligente y le den clic allí en donde dice en vivo, en el Facebook Live. Desde luego también está la línea telefónica, el número es el 51 66 40 00. Saludo con mucho gusto a todas las personas que hoy están aquí en el estudio de Diálogos en Confianza y por supuesto también a quienes nos pueden seguir y ver a través de la señal internacional de nuestro canal. ¿Y qué temazo el día de hoy? Yo creo que va a haber mucha participación y esperamos que de verdad no se repriman. No, pues es que además de este tema nadie se salva, ¿me entiendes? No, todos nadie. Tenemos ahí muchas cosas reprimidas, entonces este sí nos toca a todos, ¿verdad? A todos. Pero le voy a presentar a nuestros especialistas. Hoy nos acompaña Alejandra Bux, ella es psicoterapeuta, especialista en estudios de género y además es directora general del Centro de Salud Mental y Género. Ale, qué gusto tenerte aquí. Hola, gracias Marisa, Muchas gracias por la invitación. Está con nosotros Esmeralda Arriaga Cruz, ella es psicoanalista y paidopsiquiatra. Hola Esmeralda, Marisa, gracias ¿cómo por estás? estar aquí. Mucho gusto. Palti Sommerstein, él es maestro en psicoterapia y especialista en desarrollo humano, director del grupo Génesis, Crecimiento y Bienestar Personal y Organizacional. Hola Marisa, lindo estar aquí de vuelta. Muchas gracias por la invitación. Igualmente Palti. Y también está con nosotros Arturo Ortiz, doctor en psicología. Y bueno, Gracias. queridísimo amigo también. Hoy, la verdad, un panel maravilloso. Gracias por estar a todos ustedes aquí. Bueno, ¿qué les parece si empezamos este programa justamente con un sondeo? Salimos a la calle y le preguntamos a las personas cuál sería esa emoción que es la que más reprimen. Veamos qué nos dijeron. Pues a veces el enojo, el miedo, el enojo. El enojo. Comúnmente las de frustración. Yo creo que la mayoría las reprimimos porque no sabemos cómo manifestarlas, ¿no? Creo que la tristeza. Bueno, ante los demás, si estoy sola, sí me permito quizá llorar o
no sé más, pero en frente de otros no lo considero una debilidad. Yo creo que la que todos tenemos miedo, ¿no? La ira y la furia es la que más reprimo yo para no dañar a personas cuando esté con la cabeza caliente, porque creo que molestarnos todos nos molestamos, somos personas y tenemos derecho a enojarnos y a equivocarnos, pero arremeter contra alguien que quizá no tenga la culpa es donde está verdaderamente el error del sentimiento. No es que el sentimiento sea malo, sino el cómo lo ejecutamos. Pues fíjate, la mayoría dicen que el enojo y que la ira y que no sé qué, pero pues yo conozco personas que reprimen la alegría también. O sea, no nada más las que uno cree que son negativas, sino hay gente que la reprime y que de alguna manera cree que ser feliz o que se note que uno está bien y que es feliz, como que no está bien visto. Y mucha gente reprime también la alegría, ¿no? Claro. Así es. Bueno, dentro de las grandes emociones de la mente humana podemos decir que digamos que son las positivas hacia la alegría, el amor, y las otras hacia el odio, la agresión. Culturalmente la agresión la reprimimos más, que es lo que aparece aquí. Sin embargo, no es exclusivo. No. O sea, por ejemplo, hace rato hoy platicaba con alguien en el pasillo. Me dice, mi mamá nunca me dio un beso, pero yo siempre la quise. A ver, reprimimos también el amor. Era lo que te iba a decir. Hay gente que también reprime el amor, que no sabe darlo, que no sabe recibirlo. Exactamente, ¿no? exactamente. Y el costo emocional de reprimir, finalmente, como la mente y el cuerpo trabajan de la mano, tarde que temprano se endosa al cuerpo. Y esta interacción es objeto de una ciencia muy nueva que se llama psiconeuroinmunología, de la cual ya hay algunos especialistas en México, y ve cómo es esta mezcla. Como, por ejemplo, cuando yo, digamos, quiero a mi compañera y le digo, te quiero, al decírselo yo, mirarla a los ojos, le prendo ahí a sus ojitos, libera unas cosas que se llaman endorfinas y son responsables de que se sienta feliz. Y cuando yo veo su carita y me retroalimenta, también yo me siento feliz. Y esto es un antídoto para la depresión, para la gripa, hasta para el cáncer. Pero al revés también, ¿sí? Si yo le digo te odio, me cagas, y de ahí para arriba, o peor, me la guardo, estas hormonas que originalmente están diseñadas para moverme, para que los músculos entren en actividad, se quedan estáticas porque ni la voy a golpear ni voy a correr, que es el mecanismo clásico. Entonces, valga la expresión, se van volviendo como un venenito. Y le hace daño a ella, pero también a ti, a los dos. Sí, Ahora yo te quiero decir algo. Yo sí creo que socialmente hablando hay una serie de sentimientos o emociones que son genéricas también, ¿eh? O sea, tú dices, ¿se reprime la alegría? No, yo creo que más bien lo que se tiende a manifestar es el enojo, que se puede traducir en un montón de sentimientos que están encubiertos a través de la ira o del enojo. Y esto tiene que ver mucho con lo que socialmente estamos aprendiendo desde pequeños. ¿Cómo es que a nosotros nos enseñan a manifestar nuestras emociones a través de los sentimientos? Y cómo es que quienes nos guían nos dicen, a ver, eso no se hace, otra vez estás enojado, ¿por qué lloras? O sea, que la culpa también de todo eso la tienen los papás. Pues no sé si sea culpa, pero es un arquetipo que hemos ido aprendiendo y que se ha convertido realmente en códigos genéticos, sociales. Fíjate que, precioso, el asunto es que es una emoción. ¿Sí? Hablamos de emociones. Una emoción es un mecanismo adaptativo de defensa del ser humano. Todos tenemos emociones. Las emociones no son ni buenas ni malas. ¿Por qué? Porque las emociones nos sirven a los seres humanos como mecanismo de defensa para poder adaptarnos a lo que estamos viviendo. Y hay una gran diferencia entre una emoción y una sensación. Porque justo la te iba a preguntar emoción si no... es el mecanismo adaptativo de defensa y la sensación es cómo la persona siente esa emoción. Pero, por ejemplo, cuando hablas de emociones, se sienten las emociones. Justamente. La emoción es cómo el ser humano, cómo la persona se adapta para poder vivir tal o cual momento. Y cómo siente esa emoción es la sensación. De repente, y esa es la bronca, porque cuando la sensación, la emoción es una emoción de rabia, ponle, ¿y cómo lo sientes? ¿Y dónde lo sientes? ¿Y qué haces para sentirlo? Y una represión, que viene del latín repretio, significa como poner un freno. Como de repente hay una energía adentro
y por angas o por mangas o por la sociedad o porque está lindo, porque la gente pone un freno y esa energía queda adentro dando vuelta. Entonces la cuestión es, en vez de reprimirlo y que la energía quede dando vuelta, sea energía mala o energía muy buena, tal como dice Arturo. Sí. ¿Ok? ¿Y cómo hacemos para poder dar la vuelta y que esa energía salga? Eso lo vemos más adelante, porque si no, Justamente. pues se acaba el programa. Sí, claro, por supuesto. Sí, sí. Ale, A mí me parece muy importante ubicar lo que decías al principio, Marisa, que nadie nos escapamos a tener la necesidad de reprimir cualquier emoción que podamos experimentar, algo positivo, algo negativo, y es algo inherente al ser humano. Yo creo que es muy importante ubicar también que hay emociones y sensaciones y sentimientos que reprimen o reprimimos más las mujeres por esta parte del contexto social, del mandato social, que en el sondeo se quedó muy claro de cómo muchas de las mujeres decían: yo creo que más lo que reprimo es la agresión, es decir, la capacidad que todos los seres humanos tenemos para enojarnos, pero socialmente no es tan aceptado que la mujer muestre su enojo. Y por otro lado, en los hombres, la tendencia, no digo que sea la mayor parte de los hombres, pero la tendencia es a que los hombres repriman más sus sentimientos de tristeza, de miedo, de vulnerabilidad. Entonces, esto tiene también un sesgo de género. Sin embargo, todas y todos reprimimos, y reprimimos porque necesitamos muchas veces protegernos de alguna amenaza que está alrededor. Sí, la represión es adaptativa, exacto, es necesaria es para también un supervivencia. mecanismo de Incluso la defensa. alegría, incluso lo que decía la alegría, el amor, yo muchas veces en los grupos con los que comparto y platico, les digo que incluso hasta el amor no expresado lastima. ¿Sí? Así es. Y yo creo que esto es la parte del tema del programa, que es cómo daña no expresar cualquier emoción. Sí. Y yo creo que, bueno, esa parte es muy importante Sí, ubicar. por eso cuando cómo lo abrazamos vivimos. nos sentimos tan contentos. Sí. Sí, cuando damos un beso nos sentimos tan contentos. Pero fíjate, Arturo, yo creo Sí. que no todo mundo. Yo No, creo que claro. hay No, otro no, no, elemento, no, por supuesto. hay otro elemento que se suma a lo social, que es la estructura de personalidad, es decir, y también nuestra historia de vida. Entonces, a lo mejor estoy de acuerdo en que habrá quien al abrazar se sienta muy bien, pero hay personas que no se sienten bien al abrazar. A la Judas, hay personas el beso que al de Judas. enojarse, Ajá. sí, se sienten mal, o hay gente que se siente bien. Entonces, yo creo que esto de las emociones, bueno, es un tema súper complejo, yo creo que es un tema muy interesante y que, bueno, conforme pero vayamos fíjate, no me quiero meter avanzando. así en muchas honduras porque Sí. sé que es una cosa freudiana ahí medio muy difícil de entender, pero Sí. digamos que ¿cuándo empieza alguien, un ser humano, a reprimir? O sea, ¿a partir de qué momento? ¿Cómo lo hace? Sí. Depende de circunstancias externas. O sea, pero desde es un bebé. mecanismo de defensa. ¿Desde bebé? ¿Desde bebé reprimes? No, porque el bebé empieza a generar una serie de símbolos a partir de los 8 meses, pero esos símbolos están supeditados a los estímulos externos, y los estímulos externos son variadísimos, variables. Imagínate en un ambiente donde, como dice Arturo, sí se permite el abrazo, la expresión de los sentimientos de cualquiera, y en otra no, en otra el niño llora y le dan un golpe. Entonces va a tener una serie de mecanismos de defensa, porque si lloro, porque tengo la sensación de hambre, Me pega, me van a golpear. Sí. Sí, la Entonces represión- empieza a generar una represión como mecanismo defensivo. Digamos que se va instaurando desde que nacemos. Sí. En la medida que el bebecito va teniendo confianza en que mamá va a acercarse, si tiene el hambre y le va a dar el pecho, el bebé puede aplazar, empezar a reprimir la berrieta, el llanto, etcétera. Sí. Conforme va aumentando esta intensidad del vínculo, de la relación, y el chamaco capta, bueno, pues pero ya pataleo y mamá me va a traer el pecho, etcétera. Entonces, la brecha entre lo que siente, el momento que siente el hambre y que puede esperar que llegue la satisfacción, puede ser cada vez más grande. Incluso hay un momento donde el bebé a lo mejor dice, pues algo le pasará, me chupo el dedo, o me vuelvo a dormir otro ratito. Está reprimiendo, pero en buena vibra, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya hay un vínculo que en psicología llamamos confianza básica. Entonces, la confianza ayuda a hacer una plataforma para esta represión que decía la compañera, que es adaptativa.
Que es Sí. bueno, se podría decir una represión positiva y luego hay represión Llamémosle como que sí. negativa, ¿no? Exacto. Y aparte una cosa es sentir la emoción y otra cosa es actuarla. Ajá. Es importantísimo que la persona pueda reconocer la emoción. Pues si no dice, ¿y qué me está pasando? Sí. Es importantísimo que la persona la pueda reconocer, pero reconocerla de ninguna manera significa que en automático la tiene que andar actuando a como venga. Claro, qué importante esto que dices, porque el hecho de que uno no se reprima no quiere decir que cuando sientas coraje o enojo te salgas a moquetear al primero que te pase por enfrente. Vamos, sí. Claro. O sea, O por porque ejemplo- hay... Perdón. Es que iba a decir, o por ejemplo, yo que no he podido hablar, entonces me enojo y me voy del programa. Oye, no, vamos a dejarlo que hable, vamos a dejarlo. No, para no reprimir las emociones de nuestro público. Cristina nos dice, mi hijo falleció, esto es yo creo que bastante Serio. esclarecedor. Mi hijo falleció hace 6 meses. Mi esposo es muy hermético, está yendo a terapia y no sé cómo puedo ayudarlo para que afloren todos los sentimientos. ¿Qué me recomiendan los especialistas? Esta llamada le agradecemos mucho a Cristina por compartirla, pero me parece muy claro. También me parece que habla de género, ¿no? Ella Por preocupada supuesto, además claro. porque su pareja pueda sanar estas emociones ante una de las pérdidas más grandes en la vida Claro. que puede sufrir un ser humano. Sí, ¿no? qué fuerte. Pero sí marca una diferencia y te preocupa porque esté bien tu compañero o tu compañera, pero no tienes idea cómo hacerlo porque no todos tenemos entonces esta misma personalidad o provenimos del mismo lugar. Sí. Claro. Y además cada quien tiene su ritmo y su tiempo y su momento. Bueno. Yo creo que en el caso del testimonio que comparten, también creo que es importante que en este caso, como sugerencia, vamos a decir, la pareja también pueda diferenciar que el ritmo de ella es diferente al ritmo de él, ¿sí? Sumado a la cuestión de género. Entonces, respetar el tiempo porque cada quien, para acomodar el duelo, pues se requiere un tiempo diferente. Y que las Claro. emociones son válidas. Exacto. Vamos a ir a una pausa rapidísima, pero regresamos y seguimos platicando con ustedes acerca de esto, de lo que nos sucede cuando reprimimos las emociones. Así que los esperamos para que también nos comenten, ¿verdad, Oscar? Una más rápido, Gabriela Covarrubias López, ¿cómo se expresa la ansiedad? Buena Guau, pregunta. Regresando la comentamos. Las emociones reprimidas nunca mueren. Están enterradas vivas y saldrán a la luz de la peor manera. Sigmund Freud, médico neurólogo austriaco de origen judío y padre del psicoanálisis. Hay una gama de emociones que obviamente me cuesta permitirme, pero a mí la que más me hizo sentido fue el enojo, ¿no? El enojo es una de las emociones con las que más me ha costado relacionarme en mi vida. Tiene que ver con el miedo que siento, ¿no? Al poner el enojo en la relación, porque para mí, o en mi fantasía catastrófica, pues el miedo lastima, el enojo lastima al otro, ¿no? Entonces, si yo pongo el enojo en la relación, el otro se va a ir, se va a decepcionar, se va a enojar y me va a dejar solo, ¿no? Porque el mecanismo en mí era como, no te enojes, no pasa nada, ¿no? O sea, no solo, digamos, como reprimiéndolo, sino incluso negándolo, ¿no? Como, no, pues ¿cómo te vas a enojar por esto? Si esto no es tan relevante, ya déjalo pasar, aliviánate. Pero entonces me empecé a dar cuenta cómo de repente en cosas insignificantes empezaba a actuar el enojo, ¿no? Con mucho desprecio, con distancia, con desinterés. En estos episodios como detallitos, ¿no? Yo que sé, en la casa con el tema de los trastes, que puede parecer una tontería, pues empezaba a ser muy importante, ¿no? Empezaban a tener elementos relevantes en mí, ¿no? Entonces así es como me empecé a dar cuenta, cuando actuaba el enojo, ¿no? Yo creo que es un proceso, ¿no? O sea, yo no me considero que lo tenga resuelto, sino es un asunto de ir avanzando, ¿no? Y de ir manteniendo y sosteniendo estos aprendizajes, porque obviamente es muy fácil volver hacia atrás y volver mejor no, como mantenerse en el miedo, ¿no? Para mí sería de esa manera, ¿no? O sea, de ir avanzando y de ir confiando en los aprendizajes que ya obtuve de conflictos o de miedos pasados. Caray, ¿cómo Pues se aprende yo eso? creo que ciertamente, gracias por este testimonio, quien no reconoce su historia, entonces está obligado a repetirla, ¿no? Desde luego. Así Entonces, y cada quien la formamos y entonces Claro. debemos recordarla. A veces no podemos, a veces esa represión es tan poderosa que la manda muy atrás, ¿no? Y es difícil encontrarlo. Por eso la ayuda de profesional, desde luego ayuda. Pero les comparto más llamadas y comentarios. Nos dice Pedro García G. El bienestar emocional depende de solo cómo queremos vivir. Nosotros vamos a decidirlo. Minoru, de acuerdo a asumir la responsabilidad al decidir, a la falta de conciencia y autorregulación, difícil corregir.
Rubí AB, tengo la facultad de no reprimir lo que siento ni lo que pienso sin ofender lo externo, pero la gente no está educada en ocasiones para ese tipo de conductas. Jaque mate, todos reprimimos algo y eso es a diario. Aline invita a todas las personas a ver Diálogos en Confianza hoy. Sí, es cierto, los invitamos. Gracias. Anaí, reprimir las emociones te puede enfermar la mente y la mente es maravillosa. Pedro García G, de nuevo, la enseñanza social es cierta, pero no debemos de culpar solo yo decido y no los demás. Maya, en la sociedad se reprime más a las mujeres y desafortunadamente se transmite de generación en generación. Grisi FB, una emoción o problema se puede transformar en una oportunidad. Lo importante es saber reaccionar y crecer a partir de él. Y Noemí Sandoval Ramos, a mí me han dicho que soy hipersensible. Por ejemplo, si veo un comercial triste, pues hasta lloro. O con un atardecer bonito me emociono bastante. Entonces, no sé si en realidad existe eso o si soy muy débil en las emociones. Podría llegar a considerarse, puesto que cuando hay un problema creo que tranquilizarme sí sería saber si existe alguien hipersensible, ya que otro ejemplo, cuando fue la muerte de mis padres, lloré, pero al día siguiente ya no, aunque sí tomé después sesiones de tanatología. Y esto me lleva a pensar lo que decía Palte un poco, de cómo vamos actuando las emociones a nuestra tal vez conveniencia inconscientemente, porque entonces, oye, qué sensible es esta persona y ya me gané o una etiqueta o un lugar, no lo sé. ¿No? Sí, pero tiene que ver con una circunstancia social, por si ve lo que dice el testimonio es cómo él ha ido aprendiendo a reprimir una serie de sentimientos que tiene el derecho de sentir, porque por el entorno, por cómo le responde el entorno frente a sus emociones. Es una cuestión genérica. El hombre no puede manifestar debilidad o vulnerabilidad. A propósito también de ese comentario. No somos las mujeres, no, los hombres también se les ha ido enseñando a reprimir una serie de emociones, porque si no se da un problema de doble vínculo, que también el del testimonio el hombre macho no debe llorar. Claro. Chan, chan. Pero ese hombre macho después de repente agarró un infarto. Y como no debe llorar y lo tenía todo reprimido, le estalló el corazón. Hay una película buenísima, ¿cuál? Hecha para niños, pero es para adultos, se llama Intensamente. Claro. Intensamente es la interrelación en cada instante de las emociones adentro de una persona. Sí la recomiendo enormemente, esa película, pues a veces da hasta risa y a veces da hasta llanto, que son emociones. Y el asunto es cómo alguien puede ir manejando esas emociones en vez de andar reprimiéndolo para poder llegar a determinado objetivo. Claro, pero es que yo quiero terminar. Es que eso suena muy bonito. Sin embargo, hay una carga social impresionante. Este muchacho, a mí me impresiona cómo dice, cuando yo estoy dispuesto a expresar mis sentimientos, entonces el otro dice, es que, ¿ya ves? Hay un problema de doble vínculo porque cualquiera de las opciones es errónea. Yo creo también. Si yo puedo decir lo que siento, es que me siento triste, es que tengo ganas de llorar, es que eres tan sensible, qué débil eres, caray. De lo cualquiera es errónea. Yo creo también que, a ver, hay una parte aquí importante, me parece, que decimos, bueno, trata de no reprimir, pero a ver, esto es algo que está, como compartí al principio, es inherente al ser humano. La represión nos va a ayudar, como estábamos diciendo anteriormente, de alguna manera a autorregularnos, es decir, a poder lidiar con esa X emoción, sea intensamente desde la tristeza hasta la alegría, ¿sí? Y poder acomodarnos para poder sobrevivir, literalmente, y para poder vivir lo mejor posible. A ver, yo te quiero preguntar algo, Ale. ¿Cómo es reprimir? O sea, para tener el ejemplo clarito. Es el punto al que quería ir justo, y qué bueno que lo mencionas, Marisa, porque hace un rato tú preguntabas, ¿desde qué momento reprimimos? Y me parece que nos quedamos un poquito en el aire en relación a poder profundizar un poco más en esto. Efectivamente, como mencionaba Esmeralda, se reprime desde pequeños, ¿sí? Desde bebés, al igual que también Arturo lo decía. Y hay momentos en nuestra vida que se pueden llamar parteaguas, de los cuales a veces nos damos cuenta, a veces no nos damos cuenta, como por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que de niños, niñas de 5 años, vivimos una situación de mucha violencia en casa, ¿sí? Y entonces
aparato psíquico no es que conscientemente diga, hoy me voy a despertar protegiéndome a través de la negación, ¿no? No es que yo me dé cuenta de ello, pero empiezo a darme cuenta que voy negando, ¿sí? Voy negando mis sentimientos quizás de dolor, de miedo ante la violencia. Sí. Y esa negación se va repitiendo, repitiendo, repitiendo conforme vamos creciendo y va construyendo una estructura de personalidad debido a ese mecanismo de defensa. Entonces, cuando reprimimos para algo que es positivo, porque nos justo protege. Como dicen, el mecanismo es de defensa. ¿Defensa de qué? De la amenaza, ¿sí? Que está en el medio, ya sea familiar, en el medio social, tenemos un medio social muy agresivo, ¿sí? Y entonces tratamos de defendernos de eso que está, de la percepción de amenaza o de dolor, ¿sí? Entonces, por eso es que el mecanismo de represión es tan importante. Ahora, ¿cómo reprimimos? Reprimimos de manera diferente de acuerdo a nuestra historia de vida. Y entonces podemos reprimir negando, podemos reprimir evitando el contacto con el sentimiento, podemos reprimir introyectando, es decir, racionalizando las cosas porque no quiero sentir. Y la otra parte de la represión, que yo no la vería ni buena ni mala, pero digamos que hay una parte de la represión que creo que es vital. Dentro de la psicoterapia humanista se habla que la represión se convierte en una función de seguridad, ¿sí? ¿Por qué es una función de seguridad? Porque justamente me protege para que yo pueda seguir viviendo. Entonces, todo mundo hemos reprimido, a lo mejor no sabemos qué cosas hemos logrado reprimir, algunas quizás sí, pero la mayoría a través de irnos revisando nos damos cuenta que de repente decimos, yo no me había dado cuenta que reprimía mi amor. Cuando estoy ya en mi relación de pareja y de repente mi pareja me cuestiona por qué no puedo ser más expresiva y reviso que es porque tuve que ir reprimiendo el amor porque en mi casa se burlaban, vamos a poner ese ejemplo, si yo manifestaba mis sentimientos de tristeza. Por miedo a ser lastimada, ¿no? Nos lleva entonces a considerar qué características tiene la represión. Podemos apuntar 3, 4. La primera, empieza desde que somos chiquitines de brazos. Definitivamente. ¿Sí? Ahí empiezan los precursores. Segundo, es atemporal. ¿Qué significa? Pues reprimir toda la vida. ¿Sí? O sea, de hecho... Sí. Y de mil formas. Y de mil formas, ¿sí? La tercera, es inconsciente, básicamente. O sea, uno no la elige. Si no dices, hoy voy a reprimir exactamente. Coraje. La capa más superficial es la que pasó con Oscar. Él quería hablar y como que, bueno, pero ya entra en la parte más consciente, pero recordemos que la parte más superficial de la mente es la conciencia. Claro. El gordo de todo eso es no consciente. O sea, la represión finalmente no la escogemos, nos viene en el sentido de que la echa a andar la mente en automático y vale gorro. ¿Okay? Y muchas veces la necesitamos. Sí, es la siguiente, es adaptativa, o sea, es una necesidad para la supervivencia. Gracias a la represión, entonces podemos interactuar, puedo yo saludar aunque odie, puedo yo odiar aunque ame, y millones de trucos que hace la mente. Oye, claro, entonces no elige uno, es un mecanismo que está. Absolutamente de Estamos claros, son características básicas de la represión. Permanentemente vive reprimiendo, va a llegar un momento que la persona explota. Claro. De una forma o de otra, aunque la cuestión de adaptatividad, y eso es de vuelta, o sea, cómo alguien esa sensación que tiene, porque a veces hay situaciones que crean una sensación determinada que hace que la emoción de la persona cambie. Uno de repente va a un trabajo y dice, ¿qué tal el jefe? Súper buena onda. Ok, perfecto. De repente venía con una emoción de temor, ¿sí? O de repente uno sale a la calle y hoy, por ejemplo, cuando venía para aquí, la gente estaba desenfrenada, te tiraba el auto encima y, o sea, hay una sensación
creada que hace que muchas personas, la emoción que tienen de rabia, cuando la rabia, me enseñó una maestra muy importante, que la rabia es el disfraz de la tristeza. Sí. ¿Ok? Y por esa tristeza de repente se genera una impotencia. Entonces, ¿qué detona todo eso? Y cómo la persona con eso que detona, esa mecha, ¡pum!, que explota determinada cosa, ¿cómo es que explota? ¿Cómo se permite que explota? Y una de las cosas que tú dijiste, Oscar, de la gente, que alguien decía, depende de mí. Y muchas veces es cierto, porque el vecino no cambia porque uno quiere. Claro. El vecino cambia porque le conviene. Entonces, si yo voy a esperar todo el tiempo a que mi vecino cambie para poder abrazar, para poder sentirme bien, para poder tal o cual cosa, y de repente está complicado. Claro. Y si de repente, yo trabajo mucho con algo que yo llamo la cápsula de memoria. Cuando la herramienta que tiene la persona es algo que la daña y la daña y la daña y la daña, perfecto, ¿sabes qué? Cambiemos la cápsula de memoria. Genera una cápsula de memoria nueva, con herramientas que puedas, que sean viables, que sean factibles, que puedas utilizarlo en determinado momento. Sí, mira, volviendo a la pregunta, entonces, Sí. ¿cómo le hacemos los hombres que tenemos estas cápsulas de memoria para dirimir lo que reprimimos? ¿Sí? Se ha dado que, por lo menos en México, como que tenemos menos chances de expresar millones de cosas. Pues, es más, se considera en nosotros una debilidad llorar, acariciar, o se nos margina, Ser tierno. Claro. ¿Sí? Yo doy La Vanemadrol respuesta- 500S, selectivo. Yo Oye, ¿ese tengo un dónde se alumno que compra? decía, mi mejor Prozac es mi relación con mi paciente, o mi relación, ¿me explico? Claro. ¿Por qué es esto? Ahora, socialmente en México ha habido siempre salidas. Una de las clásicas, no dicha, ¿verdad?, para los hombres es la cantina. La cantina tiene una necesidad social. ¿Por qué? Porque todos estos impulsos que como hombres no soltamos y que van en la línea de la ternura, después de 6, 7 alcoholes, a las 3 de la mañana en la cantina, neta, allí salen. Te quiero, compadre. Mi brother del alma, me encanta. ¿me pero ¿sabes explico? qué? Solamente- Pero no es hasta que no diluimos con 7 cubas o más la represión Porque no cuando nos animamos. y echas a andar otra serie de neurotransmisores, Claro. porque hay otras actividades que son socialmente Pero aceptables también sale en la los hombres, violencia. en los que sí puedes expresar las emociones. Claro. El fútbol, por ejemplo, como en el fútbol los hombres se pueden abrazar, pueden llorar, se pueden Mira, acariciar, Bueno, eso y es está fascinante. perfectamente aceptable. Allí colectivamente los hombres en el fútbol expresamos los núcleos homosexuales de una Bueno, manera esa es otra maravillosa. Amiga, ¿desde qué es meter gol? Y luego, ¿qué hacemos en cuanto acaba de meter el gol? Todos nos abrazamos. Y no veamos allá cómo Pero se acarician allá en la cancha, compañero. Hay millones de fotos fascinantes de cómo los jugadores y cómo nosotros aplaudimos. Pero Desde yo creo que justo este ejemplo, que bueno, es un ejemplo simpático, digamos, de cómo a veces los hombres, porque yo digo a veces porque me parece que no todos los hombres reprimen de la misma manera ni expresan de la misma manera. No, claro que hay maneras. Por supuesto. Sin embargo, me parece que este ejemplo, si lo hacemos un poco más formal, si lo podemos llamar así, y no con la intención de ponerle demasiada seriedad a esta situación, me parece que sí está mostrando la forma en la que los hombres, en este caso, o las mujeres, si están reprimiendo algo, ¿sí?, se permiten a través de ese juego poder expresar, más allá de que haya Pues o son no más un lúdicas. núcleo homosexual o no. Sí. Yo creo que es más bien la parte de, incluso sin darse cuenta, cómo el poder decir, puedo tocar al otro hombre, ¿sí? Pero es a través de una justificación. Exacto. Entonces, Claro. estamos hablando de que los hombres y las mujeres tendríamos que estar en un momento dado pudiendo aprender a poder expresar estos sentimientos sin la necesidad incluso a veces hasta de jugar. Hay hombres que empiezan a jugar a que se pegan, ¿no? Y como que se van a pegar y no se van a pegar y luego se abrazan. Ahí está. Entonces, yo creo que hay una parte donde, que no sé, tendríamos que enfocar hacia la parte de cómo nos lastima, ¿sí? Cómo nos lastima en las diferentes esferas, emocional y física, reprimir nuestras emociones. ¿Sí? Eso es un dolor amoroso entre los cuates. Te Desde pego a porque te pesar quiero. de, ¿sí? Está la cantina, está el fútbol, está lo que venga. ¿Qué pasa cuando aparece un bebé?
¿sí? De repente, o sea, cuando mi hija Ahí hay nació, un permiso. pues por supuesto que cambiar el pañal, que bañarla, para mí era un enorme placer. Y de repente hay gente que dice, no, eso es cosa de mujeres, eso si lo haces eres menos macho. Sí, sí, pues esa es sabes que nuestra a cultura. pesar de, prefiero yo ser menos macho y cambiar el pañal de mi hija y eventualmente cambiar y bañar a mi nieto cuando me dejen. Claro. Sí. No es devaluatorio. No, Justamente, por contrario. es el cómo trabajar Vamos a ir a a una pesar de... pausa y lo de- regresamos. No se vayan. Expresar. Existen aquellos que llevan la verdad dentro de sí, pero no la expresan con palabras. Khalil Gibran, poeta, novelista y ensayista libanés. Las emociones que más me permiten sentir más es la alegría, porque es donde uno expresa y es el momento en que uno se motiva y motiva a través de esa alegría a las demás personas. Pues la tristeza por un ser querido que se fue y es lo que me hace caer mucho. Creo que la que me permito más es la ira. Es como la emoción que tengo siempre más frecuente. Yo lo que más me emociona y siento es el amor hacia la gente, hacia mi familia. Todas. O sea, para mí el estar enojado, el estar frustrado, el estar triste, el estar desesperado es una parte importante de mi vida. Desde la perspectiva uno puede decir, es que si te enojas, es que estás triste, pero si analizamos bien, a veces el hecho de estar enojados te enseña algo, el hecho de estar triste te hace ver el mundo de diferentes maneras, ¿no? O sea, depende del sentimiento que tengas en ese momento, puedes ver el mundo cambia por completo y puedes aprender diferentes cosas de ese sentimiento. Ay, me encantó lo que dijo, la verdad estoy totalmente de acuerdo. No es una u otra, sino cada una en su momento lo que uno tiene que sentir, ¿verdad? ¿Cómo estás, Esperanza? Muy bien. Qué gracias. bueno. ¿Tú reprimes tus emociones o las has reprimido? ¿Te has dado cuenta de ello? Sí, sí he reprimido emociones. ¿Y cuál es la que reprimes? Pues se reprimo Principalmente. el enojo. El enojo. Sí, porque, bueno, más chica no quería ver enojado a mi papá. Ajá. Entonces, por eso no podía sacar ese sentimiento. O sea, te daba miedo Sí, el enojo miedo. de tu papá Sí. y entonces tú te reprimías. Sí, exacto. Ajá. Sí. ¿Y eso qué te hacía después? Pues sentirme mal en mi cuerpo. Ajá. ¿Cómo? Ujú. ¿Cómo lo somatizabas? ¿En dónde te dolía? Dolor en o- el estómago. dolor en el estómago. Ajá, Ajá. sí. ¿Y con el tiempo ahora sigues reprimiendo de todas maneras? Bueno, he estado en varios cursos Ujú. y eso me ha ayudado mucho a sacar ya las emociones. ¿Ya te puedes Porque enojar? Sí. O sea, si yo ahorita te pellizco, ¿sí reaccionas? Sí, sí, sí. No te Sí, voy a claro. pellizcar, Esperanza. No te voy a provocar. Pero No, qué sí. importante es poderlo expresar. Sí, ¿no? porque siento que así es una sinceridad conmigo misma, o sea, Claro. ser congruente, porque si no saco lo que yo siento, pues no estoy pues, tranquila, ¿no? Ujú. O sea, como debe de ser, Así en es. paz. Qué bueno. Pues Sí. muchas gracias por compartirlo, Esperanza. Y me voy a ir para acá, a sentar aquí, aquí en medio, mira, para platicar con las dos. ¿Cómo estás, Pati? Bien, gracias. Con un gusto enorme de estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias. A ver, cuéntame tu experiencia con respecto a esto de reprimir las emociones. Fíjate que yo quisiera opinar acerca de la llamada de Cristina, porque considero muy importante una cosa. ¿Qué? Creo que las mujeres por conductividad estamos acostumbradas a no ver hacia nosotras. Cristina llamó y dijo, ¿yo cómo puedo ayudar a mi pareja? Porque se murió nuestro hijo. El hijo era de los dos. Ella también tiene un sentimiento y nos enseñan a que las mujeres no somos buenas mujeres si no pensamos en el otro. No somos buenas madres si no pensamos en los hijos. No somos buenas hijas si no pensamos en los padres. Y nunca nos enseñan a pensar y a ver hacia nosotras. Eso por idiosincrasia, por conductividad, por aprendizaje, por cuestiones sociales, está muy marcado. Son estereotipos de género. Igual como a los varones se les dice, bueno, si lloras, pareces niña, ¿no? Entonces, ya no lloran, porque no quieren parecer niñas. Y las mujeres tenemos que ser princesas perfectas y ver siempre hacia el otro y no ver hacia nosotras. Y es algo muy importante. ¿Y cómo es ver hacia nosotras? Es primero estar bien yo, sentirme bien yo, y partiendo de que no puedo dar algo que no tengo, empezar de ahí. ¿No? ¿Cómo puedo pensar que mi pareja está mal y no ver cómo estoy yo? También tendría que revisarme. Es un ejemplo muy claro
de lo que la sociedad, de lo que las personas, de lo que nuestros padres nos enseñan en muchas Ahora, ocasiones. contestándole también a Cristina, pues uno, ¿qué más quisiera que poder ayudar al otro a sentir o no sentir, pues a enfrentar ciertas cosas, pero es que uno no puede ahí hacer son nada. procesos diferentes y cada quien tiene que vivir su proceso. Tú no puedes ayudar a alguien ni a quitarle el dolor, ni a que sienta dolor, ni a que nada. Te puedes ayudar a estar bien tú Claro. y partir de ahí y enseñar a los demás a que podemos seguir viviendo. Muy probablemente no va a ser lo mismo, pero seguir viviendo de forma cómoda, agradable, confortable, estar bien. De la mejor manera posible. Claro. ¿Y tú, Pati, tienes alguna emoción que sí te des cuenta que reprimes o no? Sí, por supuesto, todos tenemos emociones que reprimimos. Sí. Yo creo que la emoción que no me permitía sentir era el enojo, la cólera. Sí. Que muy femenino, ¿ves? Sí, claro, ¿verdad? por supuesto. Muchas gracias, Pati. Muchas gracias. A ver, ¿cómo estás, Melania? Muy bien. Buenos días a todos. Buenos días. Gracias. A ver, cuéntame. Pues eso de la depresión de las emociones, yo tengo muchas, pero yo me las calmo yo misma escuchando música clásica, leyendo, pegando de gritos en mi casa con música, cantando, yendo a grupos de la tercera edad, del INAPAN, yendo a un grupo de artistas unidos, que todo ese grupo hacemos cosas gratuitas. Ajá. Vamos a centros de readaptación. Readaptación. Ujú. Yo, bueno, a mí me tocó ir a donde están mujeres y hombres y entré a los dos lugares y conviví con ellos y vi que toda la gente tiene depresión igual que yo, ¿verdad? Entonces traté de animarlos cantando, pegando de gritos, les gustó y a veces me invitan, vamos a asilos también y a orfanatos. Y estoy también en un grupo de mujeres en movimiento donde estoy aprendiendo mucho. Oye, pues casi no haces nada, ¿eh? Qué bárbaro. No trabajo, mi tiempo lo invierto en eso y me divierto, lo disfruto, transmito. Pues a veces canciones sacan lágrimas. Pero, y cuéntame de ti, entonces, ¿eso te ha servido a ti? Eso me ha servido en mi persona. Ok. Yo no necesito medicamentos. Sí siento tristeza, siento dolor, pero ya sé cómo me la calmo. Eso. Escuchando música clásica. Te faltó, ¿sabes qué? Decir una cosa súper importante, que te la soplo yo aquí con mucho A ver, gusto. sóplame. Ver diálogos en confianza. Siempre los veo, son mis preferidos. Me nutro mucho de todos los programas porque son muy nutritivos para mí. Muy perfecto. No, pero además era broma, no tenías que hacer un comercial. No, pero sí los veo siempre. Yo sé. Siempre los veo. Muchas gracias, muchas gracias. Y esta es Gracias una a manera ustedes. muy linda también lo que estás diciendo de, pues, uno buscar la solución de cómo poder desahogar sus emociones, ¿no? Sí, yo creo que saliendo de la casa. Exacto, y además como lo dices, me encanta, yo también con la música, miren, ahí modulo todo, que quiero estar feliz, me pongo música alegre, que tengo ganas de llorar, me pongo una de clávate el puñal, y así, o sea, y de verdad uno se va regulando y modulando y sacando todas esas emociones. Ahorita voy con ustedes, nada más vamos a ver rapidísimo un testimonio muy interesante para que vean. Yo nací en una familia donde no se habla mucho de cómo te sientes. Yo soy hija de madre soltera. Tenía yo 8 años, mi madre se va a vivir con una persona y yo me quedo ahí en la casa de mi abuela. Entonces, a los pocos meses de que mi madre se va, pues yo soy agredida sexualmente por el esposo de una de mis familiares. Y fue así como de tú te callas, a ti no te pasó nada. Esas cosas se van guardando. Yo me doy cuenta de que las empiezo a guardar y yo me daba cuenta que lo que salía era ira, ¿no? Yo era una niña que lloraba mucho, por todo lloraba, ¿no? Era una chica que ya me deprimía. Entonces yo muy jovencita, te hablo 16 años, yo tenía gastritis, colitis, neurodermatitis, me salían ronchas y yo me di cuenta que yo me empecé a convertir en una mujer muy violenta.
en alguien que todo el tiempo estaba a la defensiva, que todo el tiempo estaba enojada, que todo el tiempo estaba miedosa, porque abajo del enojo yo me doy cuenta pues que era miedo, finalmente, ¿no? Una soberbia enorme, pero abajo era una mujer muy, muy atemorizada. Los domingos, generalmente en las noches, ya cuando todo el mundo se quiere suicidar, escribía. Y escribía y escribía, escribía. Y luego lo quemaba o lo rompía, pero realmente era como algo muy instintivo, no sabía como para qué era. Yo tuve que entrar a una asociación, yo ya estaba adulta, y me daba cuenta que yo sí lo había manifestado, ¿no? Había manifestado mi dolor, había manifestado mi desesperación, mi tristeza, porque en un abuso sexual lo que se pierde es la confianza en uno mismo, la confianza en el mundo, la confianza en la gente que se supone te tiene que cuidar. Aunado a la ausencia de mi madre, fue devastador. Yo empecé a tocar, a aprender a los 9 años. Y para mí la música era poder decir lo que con las palabras no decía, lo decía con la música. Entonces eso me permitía salir del lugar donde yo estaba, ¿no? De la familia que era tóxica, eso me permitía salir mucho. De las clásicas salidas de la represión en lo somático podemos tener 3 como más grandes. Las dérmicas, que es aquí todas las dermatitis, los fuegos, los rash, así como cosquillas. Sí. Las gástricas, colitis, gastritis, y hay miles de colores. Todos los itis. Todos los itis. Y las cardíacas, te sube el pulso, te sube la tensión, Ya luego se empieza a combinar, Claro. pero cualquiera de ellas que nos aparezca es una señal roja de peligro, como el robotito aquel, Sí. de que estamos guardando de más de lo que nuestra capacidad psicológica puede aguantar. Y es que es importante hacer una acotación al respecto de que parece que ahora hay un boom con respecto a, es que todo lo que te callas lo vas a manifestar, como si se estuviera de moda ese tipo. Pero sin embargo, a finales de los 1800, del siglo XIX, ya había esa teoría fisiológica, porque la emoción en el estricto sentido es un complejo químico y neuronal que va a generar una serie de respuestas a través de los sistemas nerviosos autónomos o a través del sistema nervioso somático, a través de los músculos. Es decir, hay una perfecta justificación de cómo las emociones que no son perfectamente canalizadas, y eso depende mucho también de la estructura de personalidad, como decía Ale, porque hay quien, como esta joven, lo puede manifestar inconscientemente, porque no sabe cómo y se agarró de la música. Exacto. No, Lo pero eso tiene expresa que ver con el violín. pero tiene que ver con su estructura de personalidad. Y habrá quien, por su propia estructura de personalidad, lo manifieste cortándose, por ejemplo. Entonces sí tiene mucho que ver la estructura biológica y que de la nada, nada. De reconectarse. A ver, pero dentro de todas esas emociones hay un montón de mecanismos de defensa. O sea, el mecanismo de defensa más simple, más burdo, digamos, de acuerdo a Ana Freud, es la negación. La negación es como si uno tiene una pelota, la pelota tiene aire, lo pone adentro de una alberca, dice no tengo nada, no pasa nada, hasta que saltó. Y otro, que qué bueno que lo están haciendo, se llama sublimación. Cuando alguien hace algo sublime, está en el otro extremo, cuando a pesar de, primero dices, muy bien, esto que me está pasando, ¿cómo lo siento? ¿Dónde lo siento? ¿Para qué lo siento? ¿Ok? Si lo siento para evitar que fulanito se enoje, ¿ok? Y yo voy, a veces viene gente y dice, es que mi novio dice que si yo no hago lo que él quiere, se mata. A ver, ¿y tú vas a destruir tu vida porque él dice que se quiere matar? No, la verdad que no. Y si me dice que sí, muy bien, ¿y para qué? Es que lo quiero mucho. Muy bien, ¿para qué la señora Cristina llamó? Para ver cómo ayuda al marido. Yo le preguntaré muy bien, ¿y para qué lo quieres ayudar? Cariño, amor, para pasarlo en pareja, para verlo juntos, perfecto. ¿Hasta dónde lo puedes hacer? Y de repente, ¿qué es eso sublime que se puede llegar a hacer? Para que, a pesar de
el cuerpo humano pueda seguir funcionando, bajando la presión cardíaca, que se vaya la dermatitis, que se vaya un montón de cosas, y muchas cosas son de aquí. Oye, pero a ver, yo tengo una pregunta. Bueno, ya entendemos que nos vamos guardando y nos vamos llenando de emociones que de repente se atoran, algunas veces nos damos cuenta, otras no, porque algunas represiones sí son voluntarias. Sí, claro. ¿No? Te estás dando cuenta de sí. algo y haces como que no ves, y haces como que no te dolió porque quieres aparentar otra cosa. Pero, digamos, todo eso queda ahí guardado. Pero de repente un día me empiezo a sentir muy mal, o se me baja la presión, o se me sube la presión, o empiezas a sentir cosas porque ya tu cuerpo es una olla express que necesita sacar eso. Sí. ¿Cómo sabes qué es lo que necesitas sacar y cómo lo sacas? ¿Qué haces para sacarlo? A ver, yo creo que aquí, ahorita cuando hablas de la olla express, implica justamente la cuestión de que terminamos explotando, ¿no? Antes nada más quiero mencionar que todo eso que vamos guardando se le llama implosión, es decir, imploto, guardo todas esas emociones y en lugar de que exploten hacia afuera, explotan hacia adentro y entonces nos lastiman de manera diferente. Cuando tú dices, bueno, ¿cómo sé qué es lo que tengo que sacar y cómo lo tengo que sacar? Bueno, yo creo que cada persona es diferente. Sin embargo, podemos hablar de una cuestión un tanto generalizada. Se dice muchas veces que atrás del enojo siempre hay mucho dolor, sí, y mucho miedo, y viceversa. Entonces, si la persona está manifestando que tiene mucho miedo a algo, yo como terapeuta en el acompañamiento, porque es un acompañamiento, no es una ayuda, porque si no entonces jerarquizo la relación, en el acompañamiento tendré, digamos, que estar enfocada a tratar de ver qué es lo que ha acumulado de enojo a lo largo de su vida. Te voy a interrumpir ahí un segundo para que miedo. Ahorita nos sigues explicando para entender muy bien cómo sacamos todo eso que está ahí reprimido. Vamos a una pausa, no se vaya. Híjole, normalmente cuando veo gente que sufre o en la misma casa de que estamos enfermos, mis hijos o mis hermanos, que mis hermanos están un poco mal. En todo momento, pero tengo que ser fuerte por mis hijos y tratar de no llorar. Híjole, ahí sí no podría contestarle porque no tiene años que no lloro, ¿no? Creo que no hay así como que un momento determinado. Simplemente se siente, se genera esa necesidad y lo mejor es exteriorizarlo, en todo caso que sea realmente necesario, porque finalmente es un sentimiento y si uno lo exterioriza, es más fácil que uno pueda compartir con la gente y que incluso pueda recibir ayuda. Si uno se queda callado, se queda únicamente los problemas y el sentimiento para uno dentro. Pues yo creo que es válido llorar en cualquier momento, ¿no? Cuando te dan una noticia triste o inclusive hasta de alegría puedes llorar de alguna buena noticia que recibiste de algún trabajo, algún familiar, algo así, ¿no? O sea, también como hombre es válido llorar de vez en cuando, ¿no? El llanto es a veces el modo de expresar las cosas que no pueden decirse con palabras. Concepción Arenal, escritora española. Socialmente estamos aprendiendo desde pequeños. ¿Cómo es que a nosotros nos enseñan a manifestar nuestras emociones a través de los sentimientos? Una emoción es un mecanismo adaptativo de defensa del ser humano. Las emociones no son ni buenas ni malas. ¿Por qué? Porque las emociones nos sirven a los seres humanos como mecanismo de defensa para poder adaptarnos a lo que estamos viviendo. La emoción es el mecanismo adaptativo de defensa y la sensación es cómo la persona siente esa emoción. Cualquier emoción que podamos experimentar, algo positivo, algo negativo, y es algo inherente al ser humano. Que hay emociones y sensaciones y sentimientos que reprimen o reprimimos más las mujeres por esta parte del contexto social, del mandato social. La tendencia es a que los hombres repriman más sus sentimientos de tristeza, de miedo, de vulnerabilidad. Entonces, esto tiene también un sesgo de género. Todas y todos reprimimos, y reprimimos porque necesitamos muchas veces protegernos de alguna amenaza que está alrededor. ¿Qué características tiene la represión? A ver. Podemos apuntar 3, 4. La primera, empieza desde que somos chiquitines de brazos. Segundo, es atemporal.
¿Qué significa? Puedo reprimir toda la vida. La tercera, es inconsciente básicamente. O sea, uno no la elige. Es adaptativa, o sea, es una necesidad para la supervivencia. La cantina tiene una necesidad social. ¿Por qué? Porque todos estos impulsos que como hombres no soltamos y que van en la línea de la ternura, actividades que son socialmente aceptables en los hombres, en los que sí puedes expresar las emociones. Claro. El fútbol, por ejemplo. Como en el fútbol los hombres se pueden abrazar, pueden llorar, se pueden acariciar. Bueno, eso y es está fascinante. perfectamente aceptable. Y esa es solamente la primera parte. Imagínense cómo se va a poner la segunda. Llamadas y comentarios. Nos dice Maya, y sí, no se repriman, por favor. Gracias. Nos dice, mi si una Roy. mujer no reprime nada y es totalmente abierta, siempre se le tacha de lo peor. Lolita Flores, no hay que reprimir las emociones, aunque a veces duela. Paddy Vera Borrat, así me educaron a no expresar tristeza, dolor o alegría. De hecho, hasta me enferman, hasta en la enfermedad no nos permitían faltar a la escuela. ¿Dónde he escuchado eso? ¿Dónde? Sí. Paula Pineda, soy una persona que no reprime nada y a veces eso me ha causado problemas porque la gente no está acostumbrada entonces a expresarse. Berenice o Berenice, delante de la gente reprimo mucho, pero a solas es cuando entonces puedo soltarlo todo. Octavio Ferreira, ¿qué es lo que pasa cuando mi represión de emociones es específica a una persona, a mi mamá? ¿Cómo debe trabajarse en este caso? Nos dice Minoru, la culpa se activa cuando hay un comportamiento socialmente no aceptado. Ejemplo, el enojo femenino versus el enojo masculino. Biker, la vida es sencilla. Si estoy enojado, grito. Si estoy triste, lloro. Y si estoy contento, río. Ese es mi secreto, nos comparte. Me gustaría que pasaran un programa en donde el tema sea bipolaridad, nos dice Eva Cortés. Lapislázuli, la mayoría de las veces las personas toman a mal que uno diga lo que siente, no lo ven bien. Minerva, curioso, lo primero que se nos enseña es a no expresar nuestros sentimientos y después nos recriminan precisamente por la falta de los mismos. Es cierto. María Eugenia, mi esposo murió hace un mes, por mis hijos no puedo llorar, ellos no quieren que lo haga, aunque me duele mucho su partida. Interesante esta llamada. Esmeralda, mi esposo murió hace poco y tengo un sentimiento de culpa, él era alcohólico. Siento que si le hubiera puesto más atención, él no hubiera fallecido. Por eso me siento culpable. ¿Qué es lo que puedo hacer? Rocío Rocha, mi hija de 6 años de edad, siente mucho sufrimiento. Ella llora por cualquier cosa. Yo trato de tranquilizarla y a veces me funciona. Ella es hija única. Quiero saber, ¿es correcto que le diga que no sufra? Yo le digo que puede llorar, pero que no debe sufrir. Carlos Irán Culebro Sosa, la pena que nos desahoga en lágrimas puede hacer llorar a otros órganos. Y rápidamente aquí Luz Lourdes nos dice, me dijeron que si no expresas tus emociones, luego el cuerpo las va a expresar en forma de enfermedad como colitis, gastritis, dolor de espalda, dolor de cabeza. Blanca Estela Lima, ¿qué tan conveniente es ser todo lo contrario a reprimir? Yo expreso todo lo que siento en el momento que lo siento. Liliana Licón, las mujeres expresamos platicando, tocando, demostrando, amando, escribiendo, orando, aprendiendo, siendo espontáneas, ocupando la mente en cosas productivas, no reprimiendo las emociones. Y dice Angelina Rosanz, la ira es lo que más siento últimamente. Y le quería dejar al final, porque si hay una ira colectiva, o sea, las emociones también pueden volverse colectivas, el miedo, la ira, el odio, el amor. Social. Culturales. Claro. Las sensaciones también. Sí, simplemente lo que estamos viviendo a últimas fechas en el país nos ha tenido con una ira colectiva, ¿sí? Con una incertidumbre colectiva, con un enojo, una impotencia colectiva, ¿sí? Hay una incertidumbre, digamos ahí, latente. Entonces, pero esta es la cuestión social, claro, hay la parte colectiva, y en la parte individual me parece muy importante, pues la mayoría de los testimonios que acabas de compartir, Oscar, sobre todo 2 de ellos, hablan mucho de esta parte de qué pasa con las mujeres, ¿no? Y entonces las mujeres dicen, cuando quiero expresar, estoy con mis amigas, y es verdad, muchas veces tenemos la posibilidad por nuestra condición de género de compartir, ¿sí?, lo que sentimos. Pero lo que mencionaste que oran, escriben, hablan, platican, pero no dicen, me enojo.
¿sí? Y luego viene la otra parte del otro testimonio que dice, cuando yo me enojo, ¿sí? O me libero o soy realmente como yo soy, como mujer, me tachan de loca, de que estoy mal, de que hay porque me estoy saliendo de la raya. Entonces, lo mismo le sucede al hombre en el sentido de que cuando llora, pues muchas veces los mismos hombres y las mismas mujeres dentro de un sistema patriarcal como en el que vivimos, lo que hace es decir, no, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Como igual se le dice a la mujer, ¿qué te pasa? ¿Por qué te enojas? ¿Sí? Entonces, hay un libro que es de Adriana Schmecke que se llama La voz del síntoma, ¿sí? Que tiene mucho que ver justamente con, aunque decía Esmeralda, de repente hay una parte donde quizás se tiende a que todo se relaciona entre las cuestiones emocionales y las cuestiones físicas. La realidad es que esta autora, que ya tiene muchísimos años, es chilena, lleva revisando mucho qué es lo que sucede en nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Qué es lo que habla? ¿Cómo habla ese síntoma emocional a través de, no solamente las itis es de lo que más conocemos, pero a través de un dolor de cabeza, a través de un insomnio, a través de un exceso de sueño? Sí, por ahí compartían y uno de los testimonios también decía, incluso hubo un lapsus que tuvo ella, en lugar de decir, lo que pasa con la represión, dijo, lo que pasa con la depresión es esto y esto y esto, y luego dijo, y todos están como yo, deprimida, pero yo llego y canto y entonces me siento yo bien y hago que los demás se sientan bien. De la misma manera, la mente en automático busca alivianar o poner valvulitas a la olla express. Vamos a poner valvulitas que jalen. Inconscientes. Como la que salió hace un rato. Oye, y como balconéame, me acaba de decir una cosa, Arturo, horrible. Se la dije cortito aquí a Marisa, no pero importa, ya luego pide que se haga pública. Mira, empieza el programa y dice Marisa, vamos a hablar de la represión. Ojo, Marisa sabe perfecto qué es la represión. Y su mente dice... como si dijera, mejor ni digo, compadre. ¿Me explico? Eso en psicología le llamamos un síntoma, le llamamos un lapsus. Ha sido un fenómeno muy estudiado. Lo que pasa es que pues, yo se lo decía acá en cortito de acuates. Pero y es que... dio el permiso de que se diga en live. Bueno, un ejemplo clásico así de libro fue este. Es inconsciente. ¿Me explico? No lo eligió. Entre comillas, le pasó. Es adaptativo. Es adaptativo, o sea, mientras en psicología le llamamos se reorganiza. ¿Por qué? Porque hablar de la represión implica, voy a escarbar todo lo que viene caótico, por eso se reprime, porque hay un nivel de caos. Mejor toso, mano. Y nos damos un gap, un periodo de 1, 2 o 3 décimas de segundo que la mente luego se vuelve a organizar y ya puedes articular tus ideas de una manera mucho más coherente. Ese fue el mecanismo instantáneo de la represión. O sea que fue un ejemplo de toso, luego existo. Toso, luego existo. Y luego reprimo, compadre. El nuestro, el ejemplo al revés, es el ejemplo de la cápsula. La mente tiene mecanismos sanadores, que era lo que decíamos de las válvulas. Esta persona encuentra la música, que es fascinante. Porque la música la música que decimos me prende, es un antídoto natural para la depresión y para mucho de la represión. ¿Sí? Se ha hecho investigación, y es en México, donde a músicos se les evalúa qué onda con tus niveles de depresión, y se ve que una de las características de personalidad que tienden a ser mucho más easy going, ¿no? Más sueltos, más desparpajados, más abiertos, relajados, comunicativos, y además difícilmente ellos cometen suicidios o crímenes, porque siempre están en el ejercicio plástico de expresar vía la música lo que sienten. O sea que digamos que el antídoto contra la represión es la expresión, en cualquiera de sus formas. Es que de la segunda. Una cosa es, dijo una de las... Dime. No, ella me está diciendo otra cosa. No te preocupes, estamos... A ver, adelante, por favor. Una de las cosas que dice mucha gente es, yo no me reprimo. Y y lo salto y pongo el ventilador de caca y salpico a todos o vomito y lo que venga. Una cosa es lo que uno hace y otra cosa es cómo lo hace. Porque una cosa es que uno diga, estoy feliz
y me pongo a no sé cuánto, o quiero a fulanito y me desnudo y para que vea y no sé qué, o grito o lo que sea. Y otra cosa es, a ver, tienes esa sensación, lo quieres sacar, tienes esa cuestión, ¿cómo lo haces? Porque perfectamente uno puede, como tú dices, entiendo que no hay ningún violinista que le va a dar a otro un violín por la cabeza entonces. Sí. No es fácil. No es fácil, más por lo que vale un violín. Ahora, junto con eso, es entonces a dónde y desde dónde lo trabajas. Para mí, en mi forma de trabajar. Si alguien viene y me dice, es que estoy triste porque perdí mi trabajo, estoy triste porque mi novia me dejó, estoy triste por lo que venga, y yo me centro en el trabajo, me centro en la novia, me centro en lo que venga, no voy a ningún lado. Porque si no, yo siento que la persona, yo creo que la persona es el trabajo y la novia y lo que vengo. Yo trabajo desde el dónde quieres estar. Y desde ese dónde quieres estar, es que estoy triste, muy bien, ¿y dónde quieres estar? Quiero estar alegre. Ok, perfecto. Y desde el dónde quieres estar, ¿cuáles son los pasos para ir modificando para poder llegar a lograr ese cambio? Pero si me preguntas dónde quieres estar, te voy a decir, en el caso que tú estás diciendo, pues quiero estar en ese trabajo y con esa novia. A ver, arréglalo. A ver, de repente ese trabajo no existe ahí en ese lugar. Pero ¿qué características tiene ese trabajo? ¿Es potable para ti? Alguien que dice que yo ganaba 500.000 pesos y me echaron del banco porque cerraron la sucursal. Ok, ¿ese trabajo sigue existiendo? No. Ah, no, no existe. Bueno, pero ¿qué te daba ese trabajo? Y me daba seguridad, me daba tranquilidad, me daba alegría, muy bien. ¿Qué otra cosa te puede dar? Sacando de lado el ego, que dice, si yo no gano 500.000, yo no agarro ningún trabajo por eso. Muy bien, bueno. ¿Qué es lo que te da? ¿Dónde quieres estar y cómo vas a empezar a conseguir para volver o para empezar a lograr otro tipo de bienestar? Te lo digo con una palabra. Y esa novia de repente ya no existe más. ¿Sí? Se llama sustituye. Justamente. Sustituye, ¿no? ¿Ya? O crea algo distinto, sustituye y crea. Seguro. Claro. Adelante. Ay, Esmeralda. Perdón. No, estábamos hablando de justo de lo que... Estamos hablando sobre la base de como si todos supiéramos que identificar nuestras emociones. El problema es que no nos enseñan a identificar nuestras emociones. Usamos mecanismos de defensa. Por ahí hubo un lapsus que identificaste bien interesante, porque hay un mecanismo de defensa de evasiones. No estoy triste, estoy alegre y me pongo a ir a una actividad y a ir a otra, y probablemente sea un mecanismo de evasión porque no quiero ver el verdadero sentimiento. Otro, hay un testimonio muy interesante porque murió el esposo, murió el padre de unos niños y la mujer no llora porque no quiere que los niños la vean. Y yo me pregunto, no dijo, no quiero que me vean. Que no quiere que la vean y que los hijos no la vean. Y yo digo, es que ¿de verdad creen que los niños son estúpidos? O sea, yo me pregunto, como cuando hay una persona que está moribunda y que nadie le quiere decir que tiene un cáncer terminal y entonces todos andan sobre el supuesto de que no pasa nada. ¿Es que acaso creemos que la gente no se da cuenta? ¿Cómo es que nosotros sentamos las bases de la negación? O sea, estos niños sienten tensión, estos niños están muy angustiados también porque un padre ya no está. Y la otra es llorar, y además hacen una interpretación del sentimiento. Es llorar y sufrir no es bueno. Pero ¿sabes qué, Esmeralda? Yo creo que ahí, en el ejemplo que retomaste, me parece ahí, Esmeralda, que tiene también mucho que ver con que estos niños o niñas también tienen un gran miedo por la ausencia del padre. Entonces, si ven llorar a la madre, implica también conectar lógicamente con su propio miedo, implica conectar con su propio dolor. Me queda claro que no es que sean tontos ni tontas estos niños ni niñas, porque están, como dices tú, percibiendo la tensión, pero se está actuando lo que está sucediendo. Entonces, yo creo que en este mensaje que recibe la madre de no llores, casi no te permito que llores, mamá, porque yo no sabría qué hacer.
con tu llanto. Y tampoco sabría qué hacer con mi propio llanto. Claro. ¿Sí? No sé qué hacer con tu dolor, no sé qué hacer con el mío. Claro. De los temas más complejos en el trabajo terapéutico, yo creo que aquí los que estamos aquí lo sabemos, es el trabajo justamente del acomodo de los duelos. Yo incluso nunca le manejo como elaboración de los duelos, porque los duelos no terminan de elaborarse del todo. claro. Yo creo que los logramos acomodar en lugares donde nos lastiman un poquito menos. Entonces imaginémonos esta situación de estos niños, estas niñas, mirando a una mamá tocando su propio dolor, su propia ausencia, su propia impotencia, su propio enojo. Entonces, claro que el mensaje que le mandan a la mamá, no estoy diciendo con eso que sea correcto o lo mejor para ellos. Qué bueno que pero lo dices. claro que el mensaje que le mandan a la mamá es, ahorita por favor no, porque en este momento no pueden. Entonces, ojalá que el testimonio, que la persona que dio este testimonio busque pronto el apoyo, porque aquí sí se requiere de un apoyo familiar, de psicoterapia, para acomodar esa ausencia tan fuerte como es la ausencia de un padre o una madre. Vamos a ir a una pausa rapidísimo y regresamos a seguir platicando. No se vaya, por favor. Las emociones se viven, se sienten, se reconocen, pero solo una parte de ellas se puede expresar en palabras o conceptos. Laura Esquivel, escritora mexicana. Todos nosotros hemos vivido a lo largo de nuestro crecimiento, particularmente en la temprana infancia, experiencias difíciles, experiencias que nos han creado sufrimiento. En mi práctica como psicoterapeuta, lo que he observado es que fundamentalmente esto lo hacemos en función de buscar la sobrevivencia física y psicológica. O sea, lo hacemos en un intento de adaptarnos de la mejor manera posible a ese entorno que tiene las circunstancias que pues, a cada quien nos tocó. Y también en mi experiencia he observado que las emociones que más tendemos a reprimir son emociones primarias, porque todo mundo las vivimos de alguna manera, son el enojo, el dolor y el miedo. Desde nuestra perspectiva corporal, la tensión muscular crónica siempre está conectada o es un indicador de algún tipo de emoción reprimida, es finalmente energía reprimida. Pero puede ir más profundo y entonces entramos en procesos en donde se altera el sistema vegetativo del organismo. El sistema vegetativo es el sistema autónomo, el que regula nuestro pulso, nuestra digestión, etc. Lo primero que intentamos es abrir un proceso de conciencia y sensibilización, conexión sensible hacia tu propio cuerpo, hacia mi propio cuerpo, porque generalmente estamos un tanto desconectados de lo que pasa en nuestro cuerpo, ¿no? Trabajamos con la respiración, la mayor parte de nosotros tenemos una respiración muy bloqueada, muy superficial, muy limitada. Trabajamos con el movimiento, con la expresión, ahí entra muy directamente esta parte de desbloquear y expresar las emociones que han quedado reprimidas. Y obviamente a lo largo del proceso mantenemos una atención en el proceso de conciencia de todas estas consecuencias, darnos cuenta a un nivel psicológico, a un nivel consciente de todas estas implicaciones. Hace un ratito leía yo una llamada también de una persona que decía que si la fibromialgia, por ejemplo, también es un claro ejemplo de cómo somatizamos también tantas tensiones. Por supuesto. Sí, Claro, ¿no? por supuesto. Sí. Entonces, bueno, pero tú querías decir algo. Es que fuera del aire estábamos hablando Ale y yo sobre su última intervención. Y para mí es muy importante, como estamos en un programa donde nos ve muchísima gente, es importante primero tener la premisa de que lo importante es expresar las emociones. Exacto. No importa si al otro le gustan o no le gustan. Si la mamá siente dolor porque su marido se murió, tiene todo el derecho de expresarlo. Si los niños no pueden con eso, también tienen derecho de expresar que no pueden con eso. Sí. Pero Ale me decía, es que eso en un entorno terapéutico, y si no tienen la posibilidad de llegar a ese entorno terapéutico, tenemos que partir de la premisa de que vivimos en una sociedad que no nos permite la expresión de las emociones. Entonces, equivoquémonos. ¿Ya bien? Equivoquémonos. A ver, equivoquémonos. ¿Verdad? Equivoquémonos. ¿Verdad? Sí, solo se vale.
Sí, yo creo que estoy de acuerdo. Y justo lo que hablábamos de fuera del aire es que la intención en mi intervención no era decir que no lo expresaran, sino era más bien que es un testimonio muy importante y era tratar de comprender qué era lo que estaba sucediendo en todo este sistema, y por supuesto que la invitación es a poder expresar lo que sentimos. Yo a la ¿sí? señora Estoy le totalmente diría, de acuerdo. Está delante mío la señora y yo le digo, muy bien, no te permites llorar. ¿Cuándo y dónde no te permites llorar? Porque de repente hay momentos en que, o lugares en que sí se puede permitir llorar. Es que nunca lo... Ok, perfecto. ¿Y qué cosa sí te permites hacer? Sí. Claro. Porque de repente no llorar, no. ¿Y sí qué? Yo no le voy a poner a la mujer en la boca cosas de las costumbres de ella. Pero dice, ¿qué cosa? Abrazo. ¿Qué cosa? Estar juntos. ¿Qué cosa? Escribir un libro de las memorias, de las cosas lindas de la gente, ¿sí? O grabar, sí, porque yo me acuerdo cuando fuimos, hicimos, y eso es algo que va sanando, porque negar que la persona existió. De repente alguien dice que se murió fulano, alguien dice se murió mi hijo, se murió mi esposo, y nunca más fui al cementerio. A ver, es como si no hubiera existido. Claro que sí existió. Claro que el hijo sí existió, es que nunca más lo nombramos en la casa. Oye, no es un fantasma, no es una maldición de lo que sucedió. El asunto es cómo sí se hace. Claro. Entonces, no te permites llorar adelante de los hijos, muy bien. ¿Dónde y cuándo sí te permites hacerlo? Si tú sientes que sí lo necesitas. Claro, y si no lo puedes hacer, ¿qué cosa sí te permites hacerlo? Solo tú y con el resto de la familia. Hay que tener claro que los niños son mucho más intuitivos Así que es, nosotros los así adultos. es. El resultado es que miles de cosas que los adultos reprimimos, los niños las saben. Así A lo es. mejor no saben el dato concreto, pero saben, Que algo está sienten, pasando. perciben el tono emocional. Así es. El problema es que como captan el tono emocional, que es como una cubetada de agua, y no tienen para dónde sacarlo los niños, entonces se choquean. Entonces, Lógico. el niño sí capta. Entonces es bien importante. E interpreta. Sí, e interpreta erróneamente. ¿Cómo lo puede hacer? Entonces, porque por eso si es tan tiene importante rabia adentro que murió el expresarlo. gato, y entonces no puede gritar o llorar que murió el gato, por ahí agarra un lápiz y empieza a lo que venga, pero de alguna forma lo saca. Entonces, de vuelta, Que eso es no lo es importante. lo que haces, sino cómo lo haces. y con quién lo haces y dónde lo haces. Y a mí no me gusta decir el por qué. Porque para No, mí el eso es porqué, para qué. saca lo que una maestra me decía Es que era el dilema. esquizofrenia, es que. No, Sino él, no. ¿para qué? ¿Para qué? ¿Y para qué lo estás haciendo? ¿Cuál es el objetivo final que tienes? Así ¿Qué es lo que detona eso? ¿Y qué es lo que puedes ir cambiando para volver a lograr lo que en la teoría general de los sistemas se llama una homeostasis? O sea, que la vida del día a día pueda volver a tener sentido, pueda ser feliz, Sí, pueda la ser mente tranquilo. tiene maniobras espontáneas para volver a lograr la ecuanimidad. Lógico. Es lo que llamamos maniobras sanadoras. Sí, señor. Las maniobras sanadoras son como un switch interno que sabe dónde es el equilibrio. ¿Muy claro? Sí. Y lo único que hacen las terapias y los medicamentos es como reforzar el switch, pero originalmente lo tenemos. Lógico. ¿Cómo se manifiesta este switch? En el caso de hace un ratito, la persona se inclina por la música. Ajá. Cuando llegamos, por ejemplo, a un funeral, estamos bostezando. Sí, pero ese bostezo es un timing, es un momento para que la mente se acomode. No se cuentan chistes. Esa es otra. Ok. El bostezo es uno. ¿Y por La qué el risa chiste? es otro. Porque A ver, vamos a la dejarte. risa del Dame chiste chance. en Dale el funeral... chance. Dame chance, compadre. Dale, Ok, adelante. el bostezo es la primera. Llegamos al funeral, estamos reprimiendo, pero estamos también dándonos un momento para volvernos a organizar porque es muy doloroso. Lógico. ¿Sí? Reprimimos en este caso lo doloroso. La risa. ¿Por qué contamos tantos chistes en los funerales? Nos está doliendo. Muy claro. Otro ejemplo clásico de manía, de maniobras así, es las bodas. La boda para el papá que pierde a su hija, que se casa, tiene que sepultar todo ese dolor con el pomo. Entonces, no han ido a una boda donde en todas hay pomo, en todas hay alcohol. ¿Por qué? Porque necesitamos reprimir
el dolor del funeral, que significa perdí a una hija. O el Claro, baile, lo o el decimos, baile. gané una familia. A ver, O el como la papás boa. sentimos que ningún lagartón le va a dar a mi hija el nivel que ella merece. ¿Muy claro? Otra maniobra que en automático hacemos es el llanto. El llanto, por favor, el llanto, sobre todo nosotros los hombres mexicanos, se nos reprime. Culturalmente nos dicen, aguántese, los hombres no lloran. Y entonces ahí nos aguantamos a valor mexicano. Y los hombres son muy obedientes. Y ahí nos la Ese es el seguimos, problema. muy claro. Y finalmente otra valiosísima herramienta para poder ir soltando y llegar a esta homeostasis es movernos. El ejercicio aeróbico es fundamental. Camínale, compadre, 20, 30 minutitos diariamente intensos y verás que terminas relajadito. Sí. ¿Ok? Oye, yo sumaría, ay, perdón, nada más yo rapidísimo, tengo un sumaría- comentario que ya te lo decía en el Sí. corte, porque me llama mucho la atención, nos ha llegado varias veces, pero lo voy a decir por qué. Gaby Aguilar dice, es desagradable que usen la forma de hablar del expresidente Vicente Fox con las y los. Eso es muy chocante, lo siento mucho. Para el uso correcto del idioma, les sugiero que vean las entrevistas de nuestro buen amigo, por cierto, Javier Solórzano, a diplomáticos y académicos. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque es otra forma de represión. Exactamente. Y lo hemos hecho históricamente siempre. No se Sí. le da voz a las mujeres. No es una imitación, es darle crédito a las mujeres a su gran labor y que no están invisibilizadas. Y si nosotros no las consideramos en el lenguaje, creo que es lo que estamos haciendo. Y les reprimimos más y más espacio. Sí, No es otra intención. y qué bueno, Oscar, que lo mencionas volverlas porque audibles. es, y no es tanto que nos vuelvan visibles y audibles. Yo creo que, de hecho, cuando se habla de género, se cree que la idea es justamente, y más que en la concepción que se tiene desafortunadamente aquí en México, como fue justamente el expresidente Fox quien empezó a decir mexicanos y mexicanos, chiquillos y chiquillas, no lo hizo desde un lugar real en el sentido de visibilizar y darle un lugar de importancia igualitario, ¿no?, a la mujer. Entonces, yo espero, y qué bueno que en estos espacios a nosotros y a nosotros nos van a escuchar hablar diciendo, aunque nos cueste más trabajo, aunque a muchas personas puedan pensar que qué ridículo, no es ridículo, tiene toda una concepción el hecho de visibilizar a las mujeres en toda la parte del lenguaje, ¿sí? Porque el lenguaje tiende a invisibilizarnos y nosotras y nosotros, aquellos hombres que sí están más atentos, más sensibles a esta parte, hay que ponernos sobre la mesa, porque si no, entonces, ¿quién lo va a hacer? Así es. Bueno, y otra mujer que quiero visibilizar el día de hoy es a María José Álvarez. Ella es acupunturista y tratan las emociones también con acupuntura. Un interesante reportaje, vamos a verlo. Entonces te has sentido mejor en el estado de ánimo, ¿verdad? No tengo problema de estado de ánimo. Ok, perfecto. Bueno, entonces ya sabes, vamos a empezar a colocar las agujas. Todo tu equipo es nuevo, estéril y desechable. Y ya sabes que a la hora de... Desde el enfoque de la medicina tradicional china, tenemos que una emoción, tanto tristeza como un enojo, o todo ese tipo de emociones, si se quedan permanente o por un tiempo crónico, lo único que hacen es estancar energía. Sobre todo de un enojo, ¿no?, o un resentimiento, hacen específicamente que se estanque la energía del hígado. Ese estancamiento a la larga va a reflejarse en un dolor de cabeza, en ojos rojos, y al tú tener una emoción estancada todo el tiempo, dañas directamente el hígado, que sería el órgano que en el enfoque de la medicina tradicional china es el que depura las emociones. Está comprobado que la acupuntura, al hacer la incisión de las agujas, liberamos endorfinas. Aunque estemos tratando específicamente emociones o algo más, refieren un mejor sueño, más reparador, que se despiertan con más energía y que ya no se despiertan en la noche o que tienen menos pesadillas, cosas así. Yo vivía muy nerviosa, siempre estaba muy estresada, y hoy lo que he sentido es como mucha tranquilidad. Ya no estoy tan estresada ni tan nerviosa, y otra cosa que he sentido también es que duermo mucho mejor. Estoy más tranquila en general. Pues cada quien tiene que encontrar esa fórmula, esa forma que nos permita vivir mejor, que nos permita estar bien. En este caso, por ejemplo, descansar bien,
¿no? Y pues uno de los métodos pues puede ser la acupuntura, ¿por qué no? Y ya hablábamos también del ejercicio y de la música y de la creatividad también, cualquier artista sabe, por ejemplo, cuando expresa todas estas emociones a través de lo que hace, eso es lo importante, que uno va expresando y va encontrando formas de expresarse. Por ejemplo, mire, rápidamente nada más le digo, cuando murió mi mamá, que fue un dolor pues muy grande, como todos lo hemos sentido o lo vamos a sentir en algún momento de la vida, bueno, el dolor tan grande yo decidí trascenderlo, expresarlo a través de un disco, por ejemplo, de reflexiones, en donde yo hablaba de la muerte. Y entonces toda mi necesidad era encontrar todas estas reflexiones y pensamientos que hablaban sobre la muerte y sobre dónde se va la gente cuando se muere. Y bueno, esa fue mi propia manera, digamos, de trascender un poco de ese dolor. Cada quien tiene que encontrar su propio método, escribir un diario, escribir un libro, grabar algo, en fin, hay muchas formas, pero cada quien tiene que encontrar la que le venga mejor. Los hobbies, por ejemplo, para eso sirven también, ¿no? El hecho de hacer algo con carpintería o tejer, bordar, también es una manera de desahogar todas estas emociones. ¿Ah? Pero ¿cómo estás, Erika? Muy bien. ¿Sí? Con gusto estar en el show. Qué bueno, en el show dicen. Oye, cuéntame tú, ¿qué tantas emociones has reprimido? Uy, pues tristeza, felicidad, ¿Todo? amor, todo. ¿Todo, de veras? Sí. ¿Por qué? Pues es como dicen los profesionales, tenemos ya una cultura que al hombre se le oprime muchas cosas. Y yo desde que era niño siempre me oprimía. Ahora sí, mi padre, no llores, sé fuerte. O sea, sí te educaron así. Sí, me educaron con pura restricción. Pura restricción. Igual en las escuelas también eso pasa, que ahora sí la misma educación mexicana impide al ser humano, o ahora sí a la mujer y al hombre, a ser originales. En mi caso, pues a mí me golpeaban en la escuela, pues me eduqué de que siempre sigue, sí señor, manda usted. Y es lo que tenemos los mexicanos, somos muy esclavos hacia cualquier persona que tenga poder. Sí. Porque nos oprimen automáticamente con su mirada, con su voz. Sí. Entonces nos sentimos impotentes y con ganas, ahora sí con gusto de seguir sus órdenes. Sí. Entonces te golpeaban. Ah, yo sí. Oye, qué feo. Alumnos, compañeros, maestras. Maestros, alumnos, pues ya saben cómo somos porque yo crecí más en Estados Unidos y es un nuevo panorama. Ahora sí no va. ¿Y llegaste a sentir odio, por ejemplo? Pues allá sí, porque todavía estaban los racistas, pero sí sentí odio y sigo sintiéndolo hasta este día, pero ahora sí, como dicen los profesionales, lo manifestamos de formas que nos hagan a nosotros mismos sentir bien. ¿Cómo lo manifiestas tú, por ejemplo? Yo escribiendo historias, pero el mismo escribir me da miedo de terminarlas, decir, no, pues no puedo cerrar círculos. Y entonces así yo creo que los manifiesto. Oye, pero fíjate qué importante que te das cuenta, ¿no? A través de la escritura, por ejemplo, te das cuenta que no puedes terminar las historias. Sí. Sí. Bueno, pues a trabajar en ello. Bueno, espero. ¿Verdad? Pues si no, vente más seguido aquí al programa. Bueno, si nos invitan. Pues. Muchas gracias, Eli. Muchas gracias. Bueno, Viviana, pero tenemos muy poquito tiempo. Mejor vamos con Óscar Virués y regresamos en un momentito más con Viviana. Alfredo Chávez Rosas nos dice, al liberar las emociones se siente una paz interior. María Jaimes, yo fui una persona deprimida desde niña o reprimida. Esto desembocó en una neurosis cuando tenía 28 años. Necesité terapia y ahí me di cuenta del origen de mi depresión o mi represión. Natalia Vargas, ¿por qué no lloro desde hace 40 años? Se me quiebra la voz, pero no puedo llorar. Y un anónimo, ¿cómo puedo quitarme un sentimiento de culpa que llevo cargando por años? Bueno, momento de hacer una pausa. No se vayan, regresamos en un segundo. Las palabras no pueden expresar más que un pequeño fragmento del conocimiento humano, porque lo que podemos decir y pensar es siempre inmensamente menor de lo que experimentamos. Alan Watts, filósofo británico.
Estamos de regreso en Diálogos en Confianza y por cierto, durante la pausa no nos reprimíamos y hasta bailábamos. Estábamos bailando el bule bule. Exactamente. El bule, bule. Oye, pero ¿cuál es el tema de la próxima semana? Hablaremos de las personas que disfrutan controlar todo. Y pareciera que no lo hacemos, pero ¿qué tanto? ¿Qué cosa? No nos damos cuenta que nosotros en realidad queremos el control. Y esto es natural. Yo sí me doy en cuenta, los seres Oscar. humanos. ¿Tú sí te das Yo sí cuenta? me doy cuenta y soy súper controladora. Por eso me quitaste la palabra ahorita. No, desde luego que está en todos, pero a veces de verdad está en el inconsciente y lo hacemos como una necesidad porque lo disfrazamos de un montón de cosas también. Lo que pasa es que nos da miedo la incertidumbre, nos da miedo el no saber qué va a pasar. La verdad es que en el fondo, pues también es un mecanismo de defensa, aunque llevado al extremo, pues la verdad es enfermizo, no está bien. Queremos controlar todo, pero ¿sabe qué controlamos? Nada. Casi no hay nada que podamos controlar porque pues la vida así es. Entonces, bueno, vamos a aprender juntos la próxima semana cómo vivir con esta necesidad de control y cómo adaptarnos a esta incertidumbre a la que de todas maneras todos estamos expuestos. Entonces, los invitamos a que vengan. Esa certidumbre sí puede tener, fíjese, de venir aquí al programa y participar con nosotros, ver cómo se hace el programa al aire, ¿verdad? Y una palabra que tú repites mucho, aprender a soltar, que eso también va a ser muy importante. Entonces, lo que sí no debe soltar es el teléfono que vamos a dar a continuación, 53 41 44 35. Nos llaman en este momento y la próxima semana aquí nos vemos. Este es el resumen de la segunda parte. La represión en lo somático podemos tener 3 como más grandes. Las dérmicas, que es aquí todas las dermatitis, los fuegos, las gástricas, colitis, gastritis, y ahí. Y las cardíacas, te sube el pulso, te sube la tensión, Cualquiera de ellas que nos aparezca es una señal roja de peligro, como el robotito aquel, de que estamos guardando de más de lo que nuestra capacidad psicológica puede aguantar. El mecanismo de defensa más simple, más burdo, digamos, de acuerdo a Ana Freud, es la negación. Es que mi novio dice que si no hago lo que él quiere, se mata. A ver, ¿y tú vas a destruir tu vida porque él dice que se quiere matar? Atrás del enojo siempre hay mucho dolor, sí, y mucho miedo, y viceversa. Los mismos hombres y las mismas mujeres dentro de un sistema patriarcal como en el que vivimos, lo que hace es decir, no, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Como igual se le dice a la mujer, ¿qué te pasa? ¿Por qué te enojas? La música que decimos me prende es un antídoto natural para la depresión y en uno para mucho de la represión. ¿Sí? El problema es que no nos enseñan a identificar nuestras emociones. Usamos mecanismos de defensa. Hay un mecanismo de defensa de evasiones. No estoy triste, estoy alegre y me pongo a ir a una actividad y a ir a otra. Y probablemente sea un mecanismo de evasión porque no quiero ver el verdadero sentimiento. Evasión y represión es lo mismo, ¿verdad? ¿O no? Bueno, entonces luego ahorita me lo explican, ¿no? Porque ahí estaban hablando de evasión y represión. Evadir es Es una forma, Marisa. O sea, recuerda que al principio comentaba yo que la forma en la que reprimimos cobra, digamos, diferente, la manera en la que se reprime cobra diferentes formas. Así es. Y una de las formas es la evasión. Hay otras más. ¿Sí? Pero la como por evasión, ejemplo, me voy a jugar en lugar de enfrentar cierto problema que tengo, ¿no? Me hago adicto al juego o beber. O dormir. O a beber, o a comer. dormir. Evito tocar el sentimiento, el que sea, digamos, de enojo, ¿sí? Y esa es una manera de reprimir, ¿sí? Tiene muchas formas. Ya ¿sí? entendí, muy bien. Bueno, pues nos quedamos con Viviana, ¿no? A ver, Viviana, cuéntame, ¿tú qué has tenido que reprimir? Pues el sentido de defensa, en todo caso. De chiquita tuve muchos acosos, desde el profesor que llega y te toca el hombro así. Ajá. Entonces es tan horrible, es algo horrible, definitivamente. Acoso sexual también por parte de familiares. Y decírselo en este caso a tu padre, a tu abuela, porque mi madre murió cuando era muy chica, oigan, ayúdenme, y ellos, ay, mijita, no pasó nada.
O sea, y luego en la carrera lo mismo, de repente tengo ideas, es que soy tecnóloga, me encanta también, digo, aparte de las galletas. Es que vende galletas. Exactamente, es que estamos emprendiendo también ahí algo digital, pero bueno, pues también es eso, vaya, hay de repente que, oye, tengo ideas, quiero hacer esto, o el típico eres mujer igual en la ingeniería, te dice, no sabes qué, dónde vete a borrar el pizarrón, en lugar de aclarar las dudas, y yo así de, uy. Eso fue. Qué duro, ¿no? Y bueno, ¿y sí. qué has hecho para poder expresar todas esas represiones que has tenido ahí? Uy, ¿cómo? Pues de chiquita ya pasó el tiempo, lo que me dijeron básicamente, porque sí fui a terapia y demás, así como dicen, me trabajé y estudié siempre y pues ni modo a pagar el psicólogo, ¿no? Sí. Entonces, pues ahí lo saqué. ¿Aprendiste a dejar de reprimir un poco? Sí, no, de hecho sí, por supuesto, ahorita ya también, de hecho, por ejemplo, trabajo de voluntaria en Mozilla, igual en incursión digital de mujeres, igual, digo, no aplicar lo que es el mismo sesgo, ¿no? Y pues también expresarme, me ha costado igual de repente trabajo porque me hago chiquita de repente en mi cama de, ay, no quiero salir, pero digo, ya, ándale, vámonos, cuando se prende la chispa, a salir, se acabó. Y ya te expresas más. Ya me expreso un poco más, pero sí me costó mucho trabajo. No, pues sí, fácil no es, ¿verdad? No, nada sencillo. Y menos con el apoyo, si no cuenta uno con el apoyo de la familia. Sí. Ok. Pues muchas gracias, Viviana. Muchas gracias. Vamos contigo, Oscar. Nos dice Alma, reprimí mis emociones desde niña, viví en un hogar con mucha violencia. A los 50 años me diagnosticaron epilepsia por trastorno de ansiedad. Aún no encuentro la ayuda adecuada para poderme atender y ya dañé a mis 4 hijos. ¿Qué me pueden recomendar las y los especialistas? Rosy, ¿cómo le hace una persona que no cree en ninguna religión para liberar sus emociones? Viviana Serralde, ¿el cáncer es originado por emociones reprimidas de enojo? Nos pregunta. Verónica Méndez Limón, no puedo ser feliz por las violaciones desde los 6 años, desatención de mi mamá, mi papá no me quería, competencia entre mis hermanas, me casé sin amor, no me siento feliz y soy alcohólica porque así me siento tranquila, me siento enojada, ya he ido con psicólogos, pero no encuentro la solución. ¿Qué es lo que puedo hacer? Karina, mi madre falleció cuando mi hijo tenía 5 años. Ella lo cuidaba. Él decía que era como su segunda mamá. De esto ya han pasado 3 años. En la escuela sucedió un incidente y explotó sacando lo que la muerte de mi padre y el nacimiento de su hermanita lo había traído. Lo llevé con una psicóloga y me había dicho que ya había quedado procesado su duelo. ¿Con qué especialista lo puedo llevar? Y aquí me deja pensando en lo que decías hace rato, Alejandra, de que ya queda procesado el duelo. Si un terapeuta nos dice esto, ¿tenemos que encender un foco rojo? Para mí sí, hay terapeutas que quizás piensen lo contrario, que coincidan con esta forma de trabajo de esta terapeuta con quien asistió, pero para mí sí es un foco rojo porque, insisto, los duelos no se terminan de elaborar, los duelos se acomodan en un lugar, insisto, también donde, es más, a veces puede pasar muchos años y de repente algo detona que vuelvo a llorar de la misma manera en que casi lloré el día en que falleció la persona. Cuando entonces, pensaba superado me parece que sí es un foco rojo. Claro, y además es porque lo dice la terapeuta que está sintiendo el niño. O sea, ¿a quién le vamos a dar la claro, voz? ¿a quién le vamos a dar el crédito? Es muy importante ser cuidadosos en eso, ¿sí? O sea, en psicología no es un catecismo, ¿sí? No hay leyes en el sentido de la física o la química. Hay tendencias, ¿sí? Hay revisteros, como dicen. Revistero, o sea, lugar donde acomodar los sentimientos. Pero en su esencia, la mente es dinámica. ¿Qué significa? Reedita a cada rato cosas que creíamos ya sepultadas. Palti, ¿cómo acomoda uno las emociones, los sentimientos? O sea, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? A mí me gusta mucho lo que dice Ernest Bloch. ¿Qué dice? Cuando él habla del principio esperanza. Para mí la esperanza es enormemente fundamental para la vida de todo ser humano. Solo que Bloch dice que la esperanza no cae así del cielo nomás, sino que él habla de una utopía concreta, activa, en la cual la gente tiene que hacer cosas. Eric, me quedé pensando en lo que tú dijiste, de que escribes, pero no puedes terminar. Bloch diría, tranquilo. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que uno trae del pasado hacia un presente, pero el presente, cuando alguien dice, te pongo un muro, te pongo una frontera,
Una cosa es alguien de afuera que dice una frontera, pero una frontera es un hasta aquí llegué. Y luego de la frontera es el horizonte de lo que viene. Por lo tanto, la esperanza es el puente que hay entre el no ser y el llegar a ser. Como que tu presente, el presente para ese futuro, de repente no hablo de un futuro a 20 años, hablo de una cosa que es un presente, yo lo llamo un presente continuo, en que de a poco se va haciendo, pero teniendo esa esperanza de. Porque si no, alguien dice, hasta aquí se llegó y nada más. De ninguna manera. Cada uno de nosotros, ante la situación que estemos, necesitamos tener una esperanza. Que de repente dice, muy bien, yo quisiera hacer esto. De repente no sé dónde quiero ir. De repente no sé lo que puedo llegar a hacer. Perfecto. Pero de ninguna manera un presente, como lo dicen, porque el terapeuta dijo que ya está, ya está. A ver, de ninguna manera, porque la vida de la persona es constante y a pesar de, la persona sigue viviendo. Y de acuerdo a Piaget, el niño hasta una determinada edad no tiene un filtro para decidir. Y si el alumno, y si el grandote dice, tú estás curado, y el otro dice, pero yo me sigo sintiendo mal, hay algo mal adentro mío, puede llegar a pensar, ¿cómo se va a el adulto a equivocar? Pues ¿sabes qué? Sí, se equivocan. Y sí, los terapeutas de ninguna manera somos gurúes. Claro, claro, hay que estar conscientes de eso. Nos quedan pocos minutos, la verdad. Me gustaría que cerraran dejándoles algunas herramientas a las personas. Tenemos 6 minutitos divididos entre todos para que nos den algunas herramientas, consejos. En fin, bueno, yo creo que es importante, antes que nada, tratar que la persona trate de identificar cuál es el sentimiento que tiene. Yo creo que antes de poder trabajarlo, de poderlo expresar, de poderlo sacar, hay que identificarlo. Una vez que se puede identificar, poder tener diferentes opciones. Por ejemplo, hay personas que les gusta dibujar mandalas, hay personas que les gusta escribir, que la respiración es uno de los recursos más importantes que podemos tener como seres humanos y, como siempre digo yo, es gratis, ¿sí? Y podemos tener la conciencia de conectarnos con nuestro cuerpo, caminar, correr, aunque no tengamos necesariamente una intención, a veces podemos empezar a hacer algún tipo de ejercicio y el mismo ejercicio va a permitir que salga la emoción X que tenga que salir, ¿sí? Alguna vez me recuerdo yo corriendo en algún momento dado de mi vida y no me había yo dado cuenta de que estaba triste por una situación y yo iba corriendo y mis lágrimas iban saliendo, iba yo llorando. Entonces, a mí me parece muy importante que el movimiento del cuerpo, ¿sí?, esté presente, el hablar con otras personas, el comentar, el hablar con una misma, con uno mismo, poder escribir, el hacer algo que permita canalizar, ¿sí?, esas emociones, ya sea que están identificadas en primera instancia o, si no, probablemente a través de la actividad salga la emoción también. Claro, así es. La primera es respiración, bostezo, risa, canto y luego el ejercicio aeróbico. Son primitas. Ahí puedes ponerle el baile, la caminata, ¿ok? Sí, claro. Luego las intervenciones mente-cuerpo, acupuntura, masaje, qigong, meditación, etcétera. Y luego ya si todo esto no funciona, pero juntándolos todos, ¿verdad? Entonces ya tendríamos a los terapeutas, ¿verdad? Pero ante todo también, y quiero ser bien cuidadoso en esto, una necesidad básica del alma es confiar en un ser superior como cada quien lo entienda. Yo entiendo que los que estudiamos en la universidad hace 10, 20, 30 años esto era prohibido de decirlo. Hoy hay investigación psicológica, neurológica, de millones de sabores y colores que demuestra una necesidad básica del alma para agarrarse, y entonces tener más fortaleza, para no necesitar reprimir de una manera tan atroz, es confiar, a como la entiendas, en un ser superior, y eso es fundamental para toda nuestra vida. Bien. Sea la religión que sea, como cada quien como lo quiera entender. Meditación. Claro. Esmeralda, 2 minutos. Cuestionen sus sentimientos. No siempre el enojo es enojo. Atrás del enojo puede estar la tristeza, es decir, no solo es identificar, es diferenciar. ¿Realmente estoy enojada? ¿Realmente estoy triste? ¿O esto es una manifestación de otra emoción? Es fundamental. 1. 2,
exprésenlo, no pasa nada. Digo, si el otro se enoja, pues también se lo permitimos y ya, tampoco va a pasar nada. Me explico, es ejercitar la posibilidad de manifestar nuestros sentimientos. Y bailen mucho. Yo quisiera decir, precioso lo que dijeron. No voy a agregar nada más de eso, sino del hecho de cómo respirar. ¿Sí? A mí me gusta lo que yo llamo la respiración en cuadrado. Significa, uno va respirando y contando hasta 3. Guardas, esperas, cuentas hasta 3. Y sueltas. Vuelvas a soltar 3 y esperas 3. Y lo vuelves a hacer así en cuadrado. Y mientras lo vas haciendo, y mientras te vas concentrando con esa espiritualidad, te vas concentrando para diferenciar cada una de las cosas que dijeron los colegas. Y de esa forma estás haciendo algo tú, para ti mismo y desde ti. Entonces, de esa forma, no es que toda la solución te viene de afuera, sino que estás poniendo parte tú con tu esfuerzo para poder concretar ese factor esperanza concreto, esa utopía concreta que hablaba Bloch. Así es. Bueno, y además, esto que dijeron, yo me quedo también con eso, hay que ponerles nombre y apellido a las emociones, porque no es lo mismo sentir rabia que estar enojado, que sentir molestia. Es decir, hay diferentes grados y niveles, y a veces todo lo llamamos igual, ¿no? Todo es tristeza, o todo es coraje, o todo es mucha alegría. No, bueno, hay diferentes niveles, diferentes formas, hay que aprender a conocernos a nosotros mismos, y sí tocar con nosotros, preguntarnos, ¿qué me está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Cuando definimos eso, es mucho más fácil entonces saber cómo sacar eso adelante, cómo liberarlo de nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tiene usted. Por supuesto, además esto de las emociones no es algo que uno limpie, ¿no? Y ya se quedaron atrás. Es constante, porque todo el tiempo estamos llenos de emociones, llenos de cosas. Hoy a lo mejor estamos limpiando, claro, hoy estamos limpiando lo de ayer, mañana limpiaremos lo de hoy. Entonces es todo un proceso. Pero ¿sabe qué? Lo más básico para mí es el amor. El amor no nada más a los demás, sino a uno mismo, amarse a uno mismo. Y con eso ya nos vamos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias, Óscar Virués. Muchas gracias y esperen de verdad la liga para poder volver a ver el programa porque vale la pena. Así es. Muchas gracias. Gracias a todos y nos vemos la próxima semana.